Esto es ¿Y qué más? Un podcast para dudar sin miedo y hablar sin culpa. Hola amigos, gracias por venir a un nuevo episodio de ¿Y qué más? Yo soy su host Mónica y hoy vamos a hablar de un tema que yo en serio estoy obsesionada. Les quiero decir la verdad y es que ya lo había grabado, pero no me gustó porque sentía que le faltaba como que robustez. Entonces, ahora sí vengo súper investigada y estoy muy emocionada de compartirles este tema que es... Trrr. Hoy vamos a hablar del tabú del dinero. ¿De dónde viene el famosísimo no hablar de dinero en la mesa? Todas esas cosas que neta nosotros nunca queremos hablar porque es muy incómodo. Hice toda una investigación, entonces si leo mucho, no se me pongan crankies. Se los juro que va a valer toda la pena, ¿ok? Stay with me, stay with me. Hoy quiero hablar del dinero, pero no desde el cómo invertir y cómo cuidar tu dinero, porque siento que ya hay muchos podcasts sobre eso y posts y todo, entonces como que me quiero enfocar más como en la psicología y lo que viene detrás de todo esto. Quiero que sea como que una conversación muy profunda y hablar de por qué nos cuesta tanto hasta nombrar el dinero. O sea, me parece súper extraño que sigamos viviendo en un mundo en el que el dinero es tan central y que se hable tan poco. ¿Por qué nos da tanta pena admitir que no entendemos de finanzas? ¿Por qué hablar de dinero parece casi más íntimo que hablar de sexo o cosas más íntimas? ¿Por qué incluso entre amistades cercanas seguimos fingiendo que entendemos todo cuando en realidad muchas veces estamos súper improvisando? Porque verdaderamente yo creo que el 90% de mis conversaciones de dinero no son nada, o sea, como inteligentes, o sea, en ese sentido. Entendí algo súper fuerte cuando estaba investigando este capítulo, el tabú del dinero. Revela cosas como que muy profundas, por eso es que no queremos nunca sacarlo al tema, porque habla de poder, de clase, de desigualdad, de heridas familiares, herencia, vergüenza, éxito, valor personal. Y yo creo que se siente tan íntimo que por eso es que cuesta hablar tanto de él. Muchas veces no hablamos de billetes, estamos hablando de nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces voy a dividir toda esta conversación como que en diferentes bloques, porque de verdad les investigué, o sea, de todo lo que pude para yo también entender y sentirme más tranquila con temas de dinero. El primer bloque es, ¿por qué no hablamos de dinero? O sea, directo al punto. La mayoría creemos que nuestra relación con el dinero es como súper racional, de que literal números. Pensamos que ahorramos, gastamos, evitamos o invertimos, porque así decidimos hacerlo como de forma consciente y según nosotros estamos muy preparados para eso. Pero la psicología financiera demuestra algo completamente diferente. Gran parte de nuestra relación con el dinero fue construida muchísimo antes de que entendiéramos siquiera qué era una cuenta bancaria. Vean, les presento a Benito. Benito viene a hablar a este podcast por primera vez. ¿Qué opinas, Benito? Ok, volviendo al tema. Existe un concepto desarrollado por el psicólogo financiero Brad Cohn. Creo que lo estoy pronunciando fatal, pero les voy a poner aquí el nombre para que si lo quieren investigar después lo hagan, que se llama Money Scripts. Neta, esto a mí me voló la cabeza, porque son creencias que tenemos como de forma inconsciente sobre el dinero que aprendemos durante la infancia. O sea, se me hace muy loco cómo vamos a aprender de dinero en la infancia. No aprendemos dinero cuando alguien nos los explica, porque realmente nadie se ha tomado el tiempo de explicarnos el dinero como tal, sino que lo aprendemos observando. Entonces, obviamente, el cerebro de un niño no entiende el interés compuesto y la tarjeta de crédito y cómo funcionan las instituciones financieras, no entiende inflación, pero sí entiende cosas como que, no sé, mi mamá cambia de humor cuando se habla de dinero, mi papá se pone tenso cuando hablan de gastos, pedir dinero genera culpa, hablar de riqueza genera juicio, el dinero provoca discusiones, la gente rica es egoísta, o al revés, tener dinero te vuelve admirable. Entre los 5 y 7 años, o sea, imagínense, o sea, ni siquiera estás pensando como en, o sea, nada que tenga que ver con el dinero aún. Nuestro cerebro absorbe reglas del mundo sin analizarlas críticamente, porque obviamente pues nuestro cerebro no está desarrollado para eso. Y convierte esas observaciones que hiciste en instrucciones internas. Por eso es que hay adultos que ganan bien y aún así se sienten culpables cuando gastan. Personas con estabilidad económica viviendo como si todo estuviera a punto de colapsar, con la ansiedad a tope, gente que cobra menos de lo que vale porque cobrar más los hace egoístas.
no porque sean irracionales, sino porque su sistema nervioso aprendió supervivencia emocional alrededor del dinero. Entonces no se siente como algo seguro. Brand Klontz identificó 4 grandes tipos de guiones financieros. Y aquí voy a detallar como que cada uno, no me voy a meter tantísimo al detalle porque si no este episodio iba a durar 46 horas, pero se me hizo súper interesante. El primero es el money avoidance, es la idea inconsciente de que el dinero corrompe. Aquí aparecen pensamientos como la gente rica es superficial, querer dinero me hace mala persona. Entonces, obviamente, la persona cuando crece se sabotea, evita crecer, se minimiza, cuesta menos, o sea, cuando tiene que vender su trabajo siempre lo valora menos y se siente incómodo con la abundancia o el prosperar en temas de dinero. El segundo es money worship, la creencia de que más dinero resolverá todo. Entonces nunca alcanza, nunca es suficiente, siempre vives en escasez, siempre falta llegar como al siguiente número, nunca va a ser suficiente realmente para ti el dinero. El tercero es money status, cuando el valor personal se mide según cuánto tienes. Y qué fuerte porque yo siento que esto es en el que muchas veces, o la mayoría de personas, yo siento que estamos aquí. Y justo esta es la necesidad de aparentar, de endeudarte para sostener una imagen, de sentir pena cuando otros tienen más, de justo no quieres decir tu salario porque qué tal que ganan más alguien y te hace sentir humillado. Como que toda esta comparación. Y el cuarto es money vigilance, que es la hipervigilancia financiera. Puede verse como prudencia saludable, pero también es ansiedad extrema en temas de dinero. La sensación de que nunca es seguro relajarse porque siempre podría pasar algo que te haga quedarte sin dinero. Y la verdad es que no naciste con una relación tóxica con el dinero, sino que la aprendiste observando cómo sobrevivían quienes te criaron. Y por eso es que crees lo que crees del dinero y tu relación con el dinero tiende a ser mala, porque desde cómo tú lo percibiste desde chico, realmente cambia mucho. Y siento que obviamente depende mucho de tu contexto familiar, o sea, hay familias que sí se toman el tiempo de hablar de dinero con sus hijos desde chicos, pero realmente me atrevería a decir que la mayoría no es así, para nada. Entonces creemos con muchos miedos que ni siquiera son nuestros, son 100% heredados. Ahora, al bloque 2 todo va como que muy relacionado, es como el mismo storyline, pero sí tiene como que puntos muy específicos. ¿Por qué sentimos vergüenza financiera? Aquí la neurociencia entra y dice que el rechazo social activa regiones cerebrales similares al dolor físico. O sea, ¿pueden creerlo? O sea, a mí esto me voló la cabeza. Y justo la que descubrió esto fue la investigadora Naomi Eisenberg. Nuestro cerebro procesa exclusión como amenaza real. Y esto tiene un sentido completamente evolutivo porque obviamente durante miles de años, cuando éramos nómadas, ser excluido del grupo significaba morir. Sin tribu obviamente no sobrevivías, porque tenías que enfrentarte a todo un mundo desconocido tú solo, entonces la probabilidad de que sobrevivieras era muy poca. Y entonces, cuando evolucionamos, el cerebro siguió asociando la pertenencia con seguridad. Entonces, hoy el dinero justamente actúa como marcador moderno de pertenencia social. No solo compra cosas y te hace sentir seguro en ese sentido, sino que simboliza estabilidad, competencia, capacidad, valor y cosas que seguramente tú ya te sabes, como estar haciéndolo todo bien. Cuando tenemos problemas financieros, muchas veces lo que nos duele no es solo la dificultad práctica, sino el significado de que viene detrás de tener estos problemas. La sensación inconsciente de que algo está mal conmigo, voy tarde porque no entiendo, como que yo veo a todo el mundo alrededor entendiendo y yo no, los demás sí pudieron. Y esto es vergüenza social y la vergüenza paraliza, no corrige. Por eso muchísima gente evita rendir cuentas, pedir ayuda o hablar honestamente de sus deudas, porque no es que no les importe, sino que duele demasiado y a veces no es como tal quedarte sin dinero lo que da miedo, sino creemos que eso es lo que va a juzgar como lo que van a decir de nosotros. O sea, realmente el dinero se tiende a hacer algo como que muy grande en nuestra sociedad y pues obviamente eso cambia toda la conversación. Y esto es lo que nos lleva al bloque 3, el financial anxiety o la ansiedad financiera. ¡Ay, qué bilingüe! Hoy la ansiedad financiera es una de las formas más comunes de estrés crónico moderno. ¿What? Y aquí está lo más interesante de todo. No depende solamente de cuánto dinero tienes, sino de la percepción del control. Hay personas con ingresos muy altos viviendo con muchísima ansiedad y personas con ingresos modestos sintiendo más paz. Entonces ahí sabemos que no es un tema de cuánto dinero tengas.
porque el sistema nervioso responde a la incertidumbre, no solo como a la cantidad de dinero que tengas. Y pues es un ciclo muy parecido al de la ansiedad general, que seguramente yo creo que en esta sociedad en la que todos vivimos con ansiedad sabemos cómo se siente, pero funcionaría así, de que tú te sientes incómodo, evitas revisar tus finanzas, sientes alivio momentáneo porque como que según tú en tu cabeza te haces pendejo y no está pasando nada, y el cerebro aprende como que evitar funciona porque me quita el estrés. Y entonces lo repites, lo repites, lo repites, pero el problema es que crece y la ansiedad obviamente aumenta, entonces evitas más. Y es exactamente el mismo loop que vemos en la procrastinación y la ansiedad evitativa. Mientras tanto, el cuerpo responde con cortisol, insomnio, tensión muscular, irritabilidad, fatiga mental. No es flojera, no es irresponsabilidad, es un sistema nervioso interpretando una amenaza. Entonces quiero preguntarte algo. ¿Cuántas decisiones has tomado para escapar de ansiedad financiera? Y no porque realmente querías tomarlas. Y se los juro que esto es de que definición perfecta de mí, porque yo muchísimo tiempo tuve como que un tema con no saber cómo pagar una tarjeta de crédito y en vez de como que tomarme el tiempo de resolverlo, de sentarme, de decir como ok, o de pedir ayuda, o de decirle a alguien que me ayudara a ver cómo hacer esto o navegar esta incertidumbre, obviamente me dio terror, o sea, me dio muchísima pena no saber esto y lo evité y ¿qué pasó? El problema se hizo mucho más grande porque no veas tu cuenta significa que no tienes que pagar y creo que eso me costó mucho tiempo en mi vida y ya que lo enfrenté como que ya estuvo duro al principio y fue como un golpe necesario, pero siento que después me ayudó como a enfrentar las cosas y todo cambió. Entonces, justo, o sea, esto también se puede ver como aceptar trabajos que odias, quedarte en lugares que ya no quieres, postergar tus sueños, decir que sí por miedo. El dinero mueve muchísimo más que solo comprar cosas, mueve decisiones existenciales. Y yo creo que eso es lo más fuerte de todo, como lo que estuve aprendiendo, porque si te pones a pensar, muchas veces el dinero lo usamos como una limitante. Y que viene del mismo problema de estar evadiendo las cosas, porque si nosotros supiéramos cómo hacer las cosas bien, no tendríamos toda esta ansiedad alrededor del dinero. Y también yo creo que es como parte de que no se habla del dinero, que seguimos como en este loop eterno de no querer hablar de eso. Entonces esto mueve como que todas las cosas, porque yo siento que la verdad, también algo que yo veo mucho es que el género sí tiene algo que ver. Y justo quiero explicar en este nuevo bloque 4 cómo es que las mujeres se perciben como en temas de valor. Y tal vez no lo van a ver como dinero, pero realmente sí, porque al final, cómo te vendes tú en el ámbito profesional es lo que te da el poder de poder negociar un salario, de ver cuánto puedes cobrar, etcétera. Y hace poco descubrí algo que me voló la cabeza en torno al CV. Muchas mujeres escribimos CVs como listas de tareas, mientras los hombres escriben logros, solamente por cómo fuimos creados. O sea, una mujer pone como encargada de campañas digitales y un hombre pone lideré estrategias que incrementaron conversiones en un 28%. ¿Ven la diferencia? O sea, realmente cuando tú pones resultados en tu CV, como que te haces más importante, o sea, como que realmente poner logros en vez de tareas hace que también las empresas te volteen a ver, porque ya no es nada más de que hiciste cosas, sino que también entregaste resultados. No es porque uno sea más capaz que otro, sino porque fuimos socializados como de forma distinta. O sea, a muchas niñas se nos premia por ser útiles, discretas, modestas, agradables, no podemos presumir, bla, bla, bla. Y a muchos niños se les premia por declararse capaces, competir, destacar, y eso convierte en lenguaje adulto. No aprendimos a nombrar valor, aprendimos a demostrar utilidad. Y eso impacta salario, negociación y percepción profesional, que es lo que les decía al principio. Además, existe algo que se llama social backlash, que es cuando una mujer negocia agresivamente puede ser percibida como difícil, mandona, poco agradable, mientras el mismo comportamiento en hombres se interpreta como liderazgo. Entonces, obviamente muchas mujeres no es que no sepamos negociar, sino que aprendimos que podía costarnos la aceptación social, entonces no lo hacemos y eso también es dinero. Y creo que todo viene de cómo crecimos. No sé si ya lo dije de que en otro episodio, pero realmente siempre que puedo sacar a la conversación este tema lo hago porque me parece muy interesante. Es como cómo fuimos criados, o sea, hasta cómo jugamos desde chiquitos tiene un impacto en cómo crecemos. O sea, los hombres siempre fueron muy
Y bueno, han cambiado bastante las cosas como mientras avanzamos, pero pónganse a pensar, o sea, los hombres siempre fueron como muy criados en dirección de competir, de ganar. O sea, por eso jugaban de que el fútbol, que luchitas, que las carreritas, como que cosas en las que podrían demostrar quién ganó y resultados. Y nosotras siempre jugábamos a roles, como la mamá, la maestra. Realmente nunca ganábamos porque teníamos como un rol eterno de hacer algo. Y a mí eso me pareció súper interesante porque es obvio que por eso crecemos nosotras, poniendo en CV tareas y los hombres poniendo resultados, porque literal así crecimos. Y sé que ha cambiado mucho y qué bueno que ojalá esto se siga cambiando mucho más, pero me ha puesto mucho a pensar como que eso también implica dinero y eso también implica que nosotras nos vendamos como menos. Pasando al bloque 5, creo que este es uno de los temas que se me hizo más interesante porque siento que es un poco la raíz del tabú, que es de dónde viene el de dinero no se habla en la mesa. Ni de política, ni de fútbol, ni de religión, ni de nada al parecer. Ya no es correcto, pero quería como que supieran las raíces históricas de dónde viene esto. Este, porque es muy interesante, o sea, realmente siento que a veces solo saber de dónde viene nos ayuda como que a hacer las paces con eso en nuestra actualidad. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo, o sea, desde que grabo estos episodios me cuestiono mucho más las cosas, como, ¿de dónde viene todo? Literal, quiero saberlo todo, todo. Y se me hizo muy interesante. Viene de la Europa burguesa del siglo XIX, que en la mesa era como el escenario social. Todo estaba diseñado para sostener el refinamiento y aparente armonía. Ya saben que la burguesía era todo apariencias. Pero había tres temas prohibidos, que justo los que todos ya sabemos, política, religión y dinero. ¿Y por qué? Pues porque revelaban el conflicto real. Hablar de dinero exponía jerarquías verdaderas, ya no podían aparentar. Entonces, justo para como que ahorrarse esas conversaciones incómodas, mejor aparentaban que sí lo tenían. Entonces podías fingir modales, podías fingir educación, cultura, que si se ponen a pensar es básicamente lo que pasa en Bridgerton. O sea, todo el tema central de Bridgerton es no se habla de dinero, casi casi. O sea, no podías hablar de patrimonio, deuda o herencia porque revelaba tu lugar real en la estructura social, literal lo que les decía de Bridgerton. Y eso incomodaba entonces, porque incomodaba se volvió de mala educación. Muchas reglas de buena educación, si se ponen a pensar, nacieron para proteger la comodidad de las clases burguesas o las clases mucho más privilegiadas. No porque fueran moralmente superiores, eh, sino porque para ellos todo era apariencia, realmente. Y nosotros heredamos todo eso, heredamos ese pensamiento histórico del siglo XIX. O sea, wow. Entonces hoy decimos no hables de dinero porque qué vulgar, sin preguntarnos verdaderamente a quién beneficia que no hablemos de dinero y a quién le beneficia que estemos en silencio. Porque cuando no hablamos de dinero pasan muchas cosas. Negociamos peor, detectamos menos desigualdad y normalizamos injusticias. Y realmente hay muchas veces que nosotros mismos estamos haciendo las brechas más grandes, o sea, justamente por no querer hablar de dinero. El silencio protege jerarquías, literal. Y no es que yo me sienta de que Marx, o sea, pero verdaderamente creo que somos nosotros mismos los que seguimos propiciando que hayan este tipo de injusticias porque ni siquiera sabemos que vivimos en una injusticia. Entonces, ¿por qué la escuela no nos enseña esto? Esa fue mi pregunta al millón, porque si se dan cuenta, muchas cosas se corrigen con la educación, pero creo que también es como un poco cuestionarnos de que a quién le conviene que nosotros no estemos educados, o sea, porque al final la desinformación es el arma más poderosa para manipular gente. Qué feo, la verdad, qué feo. Pero bueno, me pregunté mucho como, ¿cómo es posible resolver ecuaciones complejas de que álgebra y, no sé, hasta mínimo común múltiplo y no entender una tarjeta de crédito? O sea que el mínimo común múltiplo, hasta la fecha, no lo he usado ni una vez, literal. Ni tampoco las integrales, ni el logaritmo no sé qué, o sea, pero la tarjeta de crédito la uso y la uso y la uso y nadie me explicó cómo usar la bendita tarjeta de crédito. La respuesta está también en historia. El sistema escolar moderno nació durante la Revolución Industrial. Su prioridad era formar trabajadores funcionales, que obviamente es lo que les decía, más fáciles de manipular, que sean puntuales, que sean obedientes, capaces de seguir instrucciones. No personas que tengan conocimiento financiero o que sean financieramente soberanas. No fue diseñado para enseñar autonomía, ni patrimonial, ni nada. O sea, lo que a ellos les convenía era un trabajador que supiera cómo ensamblar un coche y no dijera nada más. Porque así tampoco podían negociar salario, no podían entender el tema de deuda,
ni inversión, ni cómo pagar su deuda, ni patrimonio. Entonces, por eso es que sabemos memorizar fórmulas que no nos sirven para mucho. O por lo menos a mí en mi vida diaria nunca me ha servido el mínimo común múltiplo, ni el máximo común divisor. Pero no entendemos impuestos, créditos, interés compuesto, contratos, salarios. Y neta, yo solo de pensar en esta lista de cosas que no sé, o sea, de que hasta me pongo nerviosa de que ni siquiera sabía que había tantos rubros en el tema de financiamiento financiero, dinero, economía, tarjeta de crédito, lo que sea bancario. Y la pregunta incómoda viene aquí, ¿qué cambiaría si toda una generación supiera negociar salario e invertir desde adolescentes? ¿Se imaginan? Viviríamos en un mundo completamente diferente, pero cambiaría también el poder económico. Y creo que todos sabemos que no a todos les conviene que cambie el poder económico. Todo esto me hizo cuestionarme cuándo fue mi primera conversación real sobre el dinero. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien me explicó de dinero, pero de verdad? O sea, que se sentó y me explicó una tarjeta de crédito, cómo funcionan los intereses, cómo invertir, cómo, para qué necesito no estar en buró de crédito, qué es un buró de crédito, bla, bla, bla. Y no tanto como desde la narrativa de ahorra, cuida tus cosas, no gastes, sino como cómo funciona, cómo pensarlo, cómo usarlo, que si lo piensan, desde ahí viene como que toda nuestra ansiedad, porque todas las conversaciones que hemos tenido de dinero nunca están enfocadas a aprender, sino como a generar más miedos. Interesante cómo manejamos los temas de dinero. Y bueno, cuando ya llega esta conversación de cómo usarlo, si es que alguna vez llega, llega muy tarde. O sea, la verdad llega con tu primer salario, si te va bien, y si te va mal, con tu primera deuda, o con tu crisis, o con cuando ya no sabes cómo pagar tu renta y tus tarjetas de crédito. Y eso genera incompetencia aprendida. O sea, sentimos, debería de saber esto, como que seguramente todo el mundo ya sabe, pero como no sabemos, evitamos preguntar. Y yo creo que esto es como lo típico de que no existen preguntas tontas, pero realmente todos sabemos que sí, o sea, un poco. Y la cosa más interesante de preguntar es que como que a veces asumimos que los adultos tenemos que venir como con el kit de bienvenida de adulto, de que ve, o sea, los metros cuadrados de una casa y el predial y cómo pagar tus tarjetas de crédito y cosas que todo adulto, según tú, debería de saber, porque es como que información general, pero realmente no es así. O sea, nadie tiene de qué ese kit de adulto. Todos estamos averiguando de las peores formas cómo sobrevivir, literal, y cómo quitarnos de que la ansiedad, pero a veces la ansiedad es tan grande que preferimos como que llevarnos la ansiedad y ver cómo hacemos, o evitarlo, o correr, que enfrentarlo y preguntarle a alguien, o sea, siento que todos tenemos como que en nuestra vida un adulto Pro Max, o sea, yo tengo un amigo que es mi adulto Pro Max y yo cualquier cosa que necesito de la vida de adulto le pregunto a él como, güey, por favor ayúdame con mi tarjeta, güey, no sé, quiero comprar un coche y no sé bien cómo funciona lo del seguro, ¿qué tengo que preguntar? O, güey, voy a renunciar y necesito saber todo el tema de negociar mi finiquito o lo que sea, ¿qué tengo que ver que venga en el contrato o lo que sea? Y este adulto Pro Max que amamos, o sea, realmente me ha salvado de todas las cosas porque nunca me ha hecho sentir pendeja, o sea, siempre me ha explicado las cosas así, pero para que yo llegara a preguntarle, me costó porque nunca había hablado de eso con nadie, ¿entienden? Entonces, obviamente o sea, se hace una bola de nieve enorme y la vergüenza crece a niveles increíbles y por eso es que nos cuesta tanto como que enfrentar las cosas. Y además están las típicas frases que todos absorbemos que si no absorbemos de nuestros papás, de nuestros abuelos, tíos, primos, vecinos, amigos, quien sea, pero siempre está la típica frase de soy pobre, no me alcanza, nunca dura el dinero, la vida es muy cara, soy malísima para esto, soy malísima para todo lo que tenga que ver con finanzas. Y eso no describe la realidad. Solo construye una identidad que ni siquiera está basada en hechos, está basada en desinformación. Y el cerebro obviamente empieza a buscar evidencia para confirmarte que tú tienes razón, porque esa es parte fundamental de lo que hace nuestro cerebro todos los días, demostrarnos por qué nuestros pensamientos son verdad. Y o sea, verdaderamente me pareció una locura esto, porque es obvio que se va a alimentar para siempre hasta que tú solito le pongas un alto y digas como, basta de estupideces y te consigas a tu propio adulto Pro Max y puedas estar en paz con tus finanzas. Yo creo que aquí hay que ser súper cuidadoso con esta narrativa que tenemos o esta como identidad que vamos creando,
porque se ha romantizado muchísimo esta idea de vibrar alto y llegar al dinero y abundancia, y hay que pensar en abundancia. Y yo, o sea, amigos, soy la primera que cree en la magia, casi, casi. Pero esto no se trata de magia, sino se trata de psicología. Tus creencias siempre van a moldear tu conducta. Y las creencias no son como lo que tú crees que eres de ti misma, o sea, como que soy tonta, soy incapaz, soy lo que sea, de que esa narrativa interna que ya hemos hablado miles de veces, también es como de forma inconsciente lo que tú crees de que traer dinero me va a hacer egoísta, si gano más me van a rechazar o si gano menos me van a rechazar, no merezco abundancia. Y todos estos, o sea, como que sistema de creencias, solamente va a sabotear todas las oportunidades que puedas tener, porque cuando tú crees que no te mereces algo, no lo tendrás. O sea, eso sí, te lo puedo asegurar. Y si no, puedes ir a mi podcast de la abundancia, porque creo que eso lo explica todo. Y no es porque el universo te quiera castigar por tu vibración baja, sino porque tu conducta va a cambiar y te vas a empezar a minimizar. Vas a cobrar menos, te vas a esconder, vas a sentir que no lo mereces. Entonces, cuando te digan de que, mira, este trabajo es perfecto para ti, pero te vamos a pagar 500 pesos al mes, tú inconscientemente, como crees que no te lo mereces, lo vas a aceptar. Entonces vas a rechazar la expansión, o sea, realmente se contesta solo. Sanar tu relación con el dinero sí cambia tus resultados, porque cambia cómo tomas tus decisiones y cambia lo que tú crees que mereces. Y solo con eso ya cambia tu panorama hacia adelante. Y no es porque el universo esté premiando tus pensamientos tóxicos, sino porque tú mismo te estás diciendo a ti misma que no te lo mereces y que no puedes y que no deberías de cobrar más y que te sientes menos. Pero realmente no es así. Y cuando tú empieces a creértelo, todo cambiará para ti. Es un tema de psicología, de conducta, de cómo te autopercibes. Yo creo que esto es una gran parte, o sea, como tu narrativa interna, pero también entender de dónde viene mucho de tu narrativa interna, porque hay veces que no viene solo de nosotros. También es heredado. Y bienvenido a el bloque 9 de familia y traumas financieros. Mis traumas, mis chistes, literal. Nuestra familia es nuestro primer ecosistema financiero. Porque como les decía al principio, crecemos y observamos comportamiento. No sabemos tal vez justo de interés compuesto, pero sí sabemos cómo nos sentimos. Y aprendemos viendo cómo pagan cuentas, si había miedo, si habían peleas, si pedir dinero generaba culpa, si el dinero era una celebración o una amenaza. Una casa donde el dinero siempre aparece acompañado de estrés enseña que el dinero es peligro. Entonces creces, ganas dinero y aún así sientes muchísima ansiedad porque tu sistema nunca aprendió de abundancia, siempre creció en escasez. Y aunque nunca te haya faltado nada, ese pensamiento de escasez es lo que crea en ti justamente todo lo que decía en el bloque pasado de las creencias, que nunca va a ser suficiente. Entonces, alerta, 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 no es una falla solamente tuya, sino que es la memoria emocional heredada. Todo lo que sentiste cuando tu familia hablaba de dinero, ahora tú también lo sientes, pero no lo sabes reconocer. Increíble, porque siento que hasta nuestros mismos papás no tienen el conocimiento de cómo transmitieron temas de dinero. Y no nada más porque no se habló de dinero, sino porque sus mismos sentimientos en torno de dinero nos los heredaron, literal. Y es como la famosa frase de lo que no se sana, se hereda. Tal cual, bienvenido al trauma económico familiar. Y creo que esto se va haciendo una narrativa aún más compleja cuando creemos que el dinero es igual a éxito. Entonces es muy raro porque venimos de una narrativa de que tal vez no me lo merezco, pero entonces pensamos que la gente exitosa, o cuando pensamos como en la cualidad de alguien exitoso, pensamos que alguien que tiene mucho dinero. Relacionamos dinero con éxito porque durante siglos se enseñó que prosperidad económica refleja virtud moral. Y aquí viene el famosísimo Max Weber, que estudió cómo la ética protestante vinculó riqueza con disciplina y rectitud. Así es, vamos a seguir hablando de historia. Después, el capitalismo convirtió eso en un mito global de que si te va bien, lo mereces. Si te va mal, algo hiciste mal y es tu culpa. Y aunque nosotros inconscientemente sabemos que el contexto sí importa, el género, la clase, redes, educación, privilegio, azar, etcétera, nos cuesta mucho aceptar que el mundo es injusto. O sea, literal siempre vamos a preferir justificar cómo el mundo es justo y esto la psicología lo llama Just World Hypothesis. Y por eso repetimos frases como el pobre es pobre porque quiere, échale ganas, todos tenemos las mismas 24 horas, etcétera.
no es porque sean verdad, es porque nos tranquilizan y nos ayudan como que a estar en paz con este tema de la justicia. Y para exponer esto, quiero contarles de un experimento que hizo Paul Piff a jugadores de Monopoly. Les daba como que ventajas aleatorias y aún así muchos terminaban creyendo que ganaron por talento y porque se lo merecían. Y siento que justo a mí eso me pareció increíble porque nunca valoraron como que la ventaja o nunca pensaron que ganaron por la ventaja, sino porque hicieron las cosas bien. Y esto es lo que hacemos socialmente con la riqueza, o sea, esto solo demuestra cómo es el mundo real. Confundimos ventaja con mérito. Y esto no es así todo el tiempo, o sea, realmente no toda la gente que tiene dinero está ahí porque se lo merece, ni toda la gente es pobre está ahí porque no le echa ganas. O sea, sería una estupidez pensar eso. Y creo que este capítulo, yo siento que a mí cuando le estaba escribiendo y investigando me generó como que un poco más de ansiedad, entonces justo para no entrar otra vez en el loop de estrés máximo, también investigué cómo podemos hacer las cosas diferente. Porque realmente creo que todo tiene que llegar a este punto, como, ok, ya sabemos, el mundo es fucked up, está horrible, todo está mal, ok, pero ¿cómo lo podemos resolver desde nuestra trinchera? La buena noticia de entender todo este caos histórico, psicológico, de la familia, traumas, todo, es que también podemos reconstruirlo. La ansiedad financiera no desaparece porque un día ganes más, que es lo que nos han hecho creer toda la vida. Si no sanas tu relación emocional con el dinero, más dinero solo va a amplificar los patrones viejos. Y a mí esto, o sea, tal vez les sonará como que no tiene nada que ver, pero piénsenlo. Em, Como que decían, como si tú le das a la inteligencia artificial pura mierda, te va a traer más mierda, amplificada. No es como que lo va a arreglar. Siento que es lo mismo con el dinero. Si tú le traes a tus traumas más dinero, no vas a curar de la nada tus problemas con el dinero, sino que se van a hacer más grandes. Entonces, bajar ansiedad financiera empieza con temas de conciencia y al principio te va a dar un chingo más de ansiedad, pero después, ya sabiendo que puedes hacer algo, te va a ayudar a estar más tranquila. Entonces, es preguntarte, ¿qué siento cuando reviso mis cuentas de banco? ¿Qué me enseñaron a sentir? ¿Y cómo crecí yo? O sea, en mi casa se decían cosas como hay que hacer un presupuesto, se decían cosas como no alcanza, soy pobre, no te lo puedo comprar porque no tengo dinero, no tenemos dinero, hay que cuidar el dinero, todas esas cosas como con miedo, porque si creciste así, obviamente tienes ansiedad financiera. Si no creciste así, entonces tal vez tengas una educación mucho más grande, pero eso te haría de el porcentaje más pequeño de toda la población, en especial en la TAM. Entonces, no puedes cambiar lo que no puedes nombrar, esto se sabe. Regular dinero también es regular tu sistema nervioso. Antes de revisar tus finanzas, justo prepara como que a tu mente para poder hacerlo como de forma tranquila, de saber que no está en peligro, que no se va a morir. Respira, puedes hacer la famosísima respiración de caja, que si no sabes qué es respirar 4 tiempos y luego sostener 4 tiempos y luego exhalar 4 tiempos y luego sostener 4 tiempos y así lo puedes hacer varias veces. Yo la verdad, eso es lo que más hago cuando o sea, cuando siento que las cosas se me van de las manos. Relaja la mandíbula, como que enséñale a tu cuerpo como de forma física que está bien. Y recuérdate, mirar esto no define mi valor, solo me da información. Y accionables, o sea, yo creo que no hay nada mejor que enfrentarte a las cosas y decir como, ok, lo que tengo que hacer para resolver esto es tal, pero no puedes hacer eso si no ves como las cosas por lo que es, ¿saben? O sea, si no ves hasta dónde tienes que correr la meta de el maratón, no vas a saber cómo prepararte, ¿me explico? Cambia el lenguaje, no digas soy pésima con el dinero, di estoy aprendiendo a relacionarme mejor con el dinero y también tente paciencia, o sea, no tienes que hacer esto como que cada vez, pero creo que también es mucho como que cuestionarme de que si soy mala con el dinero o solo no sé, o si soy mala con todo lo que tenga que ver con el banco, o solamente me hace falta información, o sea, búscate a tu adulto Pro Max, ese es mi consejo más grande. Y también pregunta, o sea, pregunta, habla y te vas a sorprender de la cantidad de gente que está en el mismo barco que tú. O sea, todas las personas que tú pensabas que eran expertas en la materia realmente están igual de perdidas que tú. Entonces, hasta tal vez te puedes volver un círculo de confianza para poder investigar, revisar, preguntarle a otro adulto pro max o
investigar en otros lados y sentirte más tranquilo de que puede ser un trabajo en equipo, ¿sabes? Y darte ese tiempo tal vez de que con tu amiga poner un Zoom de que, güey, nos vamos a sentar a hacer esto que nos da mucho miedo y lo vamos a lograr y vamos a buscar estrategias. Y yo creo que eso ayuda mucho a calmar tu ansiedad de que de verdad, no por el momento y que se vuelva un ciclo. Luego, obviamente, educa a quienes vienen atrás. O sea, si tú eres de las personas que sabe y que creció con muy buena educación financiera, explícales, o sea, que el dinero no tiene nada que ver con tu identidad, todo este tipo de cosas que ayuden como a que se mejore esa relación con el dinero desde la forma emocional y no desde los números. Explícales que es una herramienta, busca que sea una relación sana, habla de presupuesto sin tener vergüenza, habla de errores sin humillarte y sin humillar a los demás. Y así se construyen nuestros money scripts. Nuevos money scripts. Nuevos y ahora sí con conciencia, porque cuando estábamos chiquitos no sabíamos, pero ahora que somos más grandes entendemos muchas más cosas. Y así también los puedes reescribir. Redefine el éxito. Pregúntate, ¿qué significa riqueza para mí? ¿Tiempo? ¿Paz? ¿Libertad creativa? ¿Opciones? Porque si no defines riqueza tú mismo, el sistema lo va a hacer por ti, que es lo que lleva haciendo toda tu vida. Y casi siempre lo va a ser imposible de alcanzar porque realmente no le conviene que lo alcances. No le conviene que entiendas tampoco. Porque pues los bancos al final les conviene que estés endeudado y les debas la vida en la tarjeta de crédito y debas para siempre. Entonces, si te lo cuestionas, realmente empiezas a quitarle poder a los que tienen más poder y yo de que al banco. Y te lo empiezas a dar a ti mismo y a tomar decisiones que se sientan más alineadas con lo que tú quieres también. Y bueno, ahora sí, después de todo este speech que les di, me gustaría cerrar con una reflexión. Quizás toda la vida nos enseñaron a mirar el dinero como una prueba de si somos suficientes, de si estamos haciendo las cosas bien, de si ya llegamos. Pero quizás el dinero nunca fue eso. Y quizá crecer no significa perseguirlo ciegamente, sino aprender a mirarlo sin miedo, hablarlo sin vergüenza, usarlo con conciencia y dejar de permitir que decida cuánto creemos que valemos solo por dinero. Porque sanar nuestra relación con el dinero no se trata de ganar más para sentirnos suficientes. Se trata de descubrir que ya lo éramos antes de cualquier número. Y quizá el problema nunca fue hablar de dinero. Quizá el problema fue todo lo que aprendimos a sentir alrededor de él. Porque hablar de dinero en el fondo siempre ha sido hablar de poder. Y tal vez sanar empieza justo ahí, atreviéndonos, por fin, a decirlo en voz alta. Y a dejar de tener miedo y atrevernos más y a ser más valientes y preguntar y hablar y decir, oye, estoy perdida, tú también. Se los juro, les va a dar muchísima paz cuando hagan este ejercicio de hablar con sus amigos más cercanos y darse cuenta que la mayoría están en el mismo barco. Y si no, mejor para ti, porque ya tienes a tu adulto Pro Max al lado y ni siquiera lo sabías. A mí este tema me parece increíble. Creo que hay que cuestionarnos mucho este silencio, también porque eso genera muchísimas brechas de género. Si se dan cuenta, no saber cuánto ganan tus amigos o no saber como en temas de salario, lo hace muy complicado cuando tienes que negociar hacia adelante, porque si no sabes cuánto vale tu mismo trabajo desde otra perspectiva, nunca vas a poder exigir nada más de lo que tienes. Entonces, también los invito como que a hablar de estos temas y hacerlo como un poco más normal y no tener tanto miedo de hablar de estas cosas porque al final realmente todos pasamos por ahí en algún momento de la vida y si ustedes no están pasando por eso ahorita, estoy segura que lo pasarán en algún momento. Entonces, estas conversaciones van a hacer que las generaciones que vienen crezcan con menos problemas de dinero y que crezcan más tranquilos también de poder tomar decisiones que se sientan mucho mejor de las que nosotros tomamos, porque verdaderamente es un problema de desinformación, o sea, ni siquiera tenemos el interés de aprender porque nos causa mucha ansiedad también. Entonces, atrévanse, pregunten, hablen, discutan todo y si tienen otros factos de esto del dinero, escríbanme, siempre quiero saber lo que opinan. Quiero saber todo, entonces siempre escríbanme. Y nada, muchísimas gracias por venir, amigos. Gracias por cuestionar conmigo todas estas cosas, por estar aquí un capítulo más y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Los amo! ¡Mua!